Descubierto el increíble poder de un solo huevo, la anciana que transformó un pueblo completo, doña Clara, con sus 78 años llenos de vivencias, se movía en la cocina como quien danza entre recuerdos y secretos. Pero, más allá del sazón que impregnaba cada platillo, había algo más que todo el pueblo apreciaba, su sabiduría. Sin embargo, esa mañana la ligera felicidad de la casa se vio interrumpida por la llegada de su nieto Martín, un joven de 20 años, que regresaba desilusionado de la ciudad. La serie de fracasos lo habían hundido en una tristeza oscura que le hacía evitar las miradas. Con su ambición de convertirse en médico destrozada, la presión del fracaso lo seguía como una sombra, y el peso de decepcionar a su familia le oprimía el pecho. El pueblo sonaba con risas y música, pero para Martín, el bullicio solo aumentaba su angustia. Caminaba por las calles que alguna vez le habían traído felicidad y ahora estaban teñidas de un gris que amenazaba con engullirlo. Al llegar detrás de doña Clara, su mirada reflejaba un océano de confusión. ¿Cómo podía contarles a los que tanto había amado que había fallado? A cada movimiento de su abuela, a cada aroma que emanaba de la cocina, la desesperación se le fue clavando más profundo. Ella no sabía lo que él sentía, lo que su corazón gritaba en silencio. Mientras doña Clara batía los huevos para hacer un omelette, se dio cuenta de que su nieto la observaba con un aire de melancolía. Martín, ven, ayúdame a preparar esto, le dijo, intentando romper el hielo entre ellos. Sin embargo, la voz del joven temblaba mientras respondía. No quería cargar a su abuela con su tristeza, pero la atmósfera tensa se hacía difícil de ignorar. No puedo, abuela. No sé si podré volver a... Su frase quedó sin terminar, ahogada en una marejada de emociones que no quería mostrar. Doña Clara, con el amor acumulado en su corazón, empezó a relatarle una historia, ¿sabes? Un día descubrí que un simple huevo puede ser más que alimentación. Pueden traer renovación, vida. La anciana sonreía, su voz llena de calor, mientras Martín se sentaba, atrapado entre la esperanza y el abismo. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La historia de doña Clara comenzaba a calar en el alma de Martín, pero su mente estaba atrapada entre lo que había sido y lo que nunca sería. Se escuchó el canto de un gallo, como un eco de la vida que pulsaba en cada rincón del pueblo, pero en su interior solo había vacío. Soy un fracaso, abuela. No tengo nada que ofrecer, murmuró. Cada palabra lo hundía más en la desesperanza. Mientras las pláticas de doña Clara acerca de los huevos y el potencial oculto en cada uno de ellos lo envolvían, una encrucijada se dibujaba ante Martín. Había un anhelo, una pequeña chispa que empezaba a asomar entre la niebla de su decepción, pero la lucha interna era feroz. ¿Podría levantarse y ser algo más? La lucha por devolver a su familia el honor quebrantado, por demostrar que aún había vida en su sueño marchito, se intensificaba. La urgencia por tomar decisiones y el miedo por elegir mal lo atormentaban en oleadas. La tensión llegó a su clímax cuando la anciana pidió a Martín que se uniera a ella en un proyecto que ella consideraba capaz de revitalizarlos. Esa mirada que se cruzaba entre ellos, iluminada por la determinación de doña Clara y la indecisión de Martín, destelló como un faro en la oscuridad. Pero el magnate del pueblo, un enemigo oculto, comenzaba a acechar. Olfateando una oportunidad para derribar lo que no había nacido. El futuro se tornaba incierto, y en el pecho de Martín comenzó a arder una pregunta: ¿sería capaz de levantarse de las cenizas de su fracaso? La respuesta parecía quedarse atrapada en el aire, mientras el eco de un futuro incierto resonaba en su interior, dejando todo al borde del abismo. La conversación con su abuela resonaba en la mente de Martín como un mantra. Un simple huevo puede ser más que alimentación. Aunque el eco de esas palabras se desdibujaba entre la bruma de su desesperación, un atisbo de curiosidad comenzó a germinar en su interior. Era el momento de hacer un cambio, de mirar más allá de la sombra del fracaso que lo seguía. Mientras doña Clara continuaba hablando de su proyecto, Martín sintió un impulso que lo movió a salir de su propia cárcel emocional. Algo en la pasión de su abuela por los pequeños detalles le despertó el deseo de redescubrirse.
Se preguntó si era posible crear algo nuevo, un camino que lo llevara hacia una autodefinición diferente. Quizás, solo quizás, había vida más allá de la medicina, más allá de las expectativas que lo habían acechado hasta ahora. ¿Qué tipo de proyecto tienes en mente, abuela? Se atrevió a preguntar, viendo que la luz de la determinación iluminaba el rostro de Clara. Ella sonrió, como si su deseo de compartir una chispa de esperanza hubiera encontrado el terreno fértil que tanto necesitaba. Quiero resucitar esas viejas recetas. Hacer un taller de cocina, invitar a la gente del pueblo y compartir mi secreto, la esencia de cada ingrediente, y, por supuesto, los huevos. La idea de un taller de cocina no solo le parecía intrigante, sino como una posible redención. El vínculo entre la comida y la comunidad podría recuperar la relación y el cariño que había perdido en su búsqueda del éxito personal. Martín se sintió levemente iluminado. Sin embargo, la duda aún lo acechaba, como un lobo acechando a su presa. No creo que la gente esté interesada en eso, abuela. La cocina no es emocionante, dijo, su voz vacilante. Doña Clara lo miró, sus ojos brillando con la sabiduría de la experiencia. No se trata de hacer algo emocionante, Martín. Se trata de conectarse, de compartir. A veces, lo que parece simple es lo que más enriquece, respondió. Esa respuesta lo golpeó en el centro del pecho. Siguió reflexionando sobre sus propias experiencias, sobre cómo muchas veces había buscado la grandeza en lo inaccesible, en lo glamoroso. Quizás, justificación tras justificación, había olvidado el valor de lo cotidiano, de lo que podría parecer simple, pero está lleno de significado. Con cada palabra de doña Clara, el deseo de actuar comenzaba a tomar forma. Se dio cuenta de que tenía algo que aportar, no solo en la cocina, sino en su vida. Tal vez no debía buscar un camino definido, sino crear uno a partir de su propia historia. Mientras se sumergía en esta nueva realización, un conflicto aún persistía. El magnate del pueblo, Damián, cuya visión era contraria a la de doña Clara, comenzaba a ser un velo que oscurecía sus aspiraciones. Damián buscaba convertir la tradición en negocio, priorizando ganancias en lugar de valores familiares. ¿Podría Martín desafiarlo y defender el legado de su abuela? La lucha no sería solo contra el magnate, sino también contra sus propios miedos y limitaciones. Esa tarde, mientras la luz del sol se desvanecía y la cocina se llenaba de aromas familiares, Martín empezó a trazar un plan. ¿Podría convertir el proyecto de su abuela en un espacio de encuentro que transformara su realidad? La chispa de acción surgió, pero un pensamiento llegó como un susurro: para poder avanzar, tendría que enfrentarse a Damián. La tensión se clausuró en el aire. Martín sabía que el camino era incierto, pero no podía permitir que el miedo lo dominara. Decidido a afrontar la vida sin reservas, se sintió por primera vez en mucho tiempo vivo. Sin embargo, la sombra del magnate amenazaba su nuevo propósito, y como un desafío inexorable, la pregunta permanecía latente: ¿sería capaz de proteger lo que amaba o sucumbiría ante la presión externa? La respuesta, el momento de la verdad, se acercaba rápidamente. Martín se despertó aquella mañana con una mezcla de nervios y determinación. El plan que había esbozado en la noche anterior necesitaba ser ejecutado, pero la sombra de Damián aún lo acechaba como un depredador en la penumbra. La gran pregunta que lo consumía no era solo cómo llevar adelante el taller de doña Clara, sino cómo enfrentar a un enemigo poderoso que pensaba en términos de lucro, no de comunidad. Mientras se preparaba, recordó sus antiguas metas. Estudió medicina porque el éxito, la prestigiosidad y la admiración ajena parecían ser el único camino hacia la valía personal. Pero hoy, ese camino se sentía estrecho y vacío. A través de los ojos de su abuela, estaba comenzando a vislumbrar otro tipo de éxito, uno que se centraba en la conexión, la calidez y la posibilidad de cambiar una vida, aunque sea a través de un simple plato de comida. Martín se dirigió hacia la cocina con un objetivo en mente. Al llegar, pudo sentir la energía vibrante que emanaba de la vieja estufa, el mismo lugar que había sido testigo de tantas enseñanzas y secretos familiares. Comenzó a recopilar recetas con la esperanza de atraer a más interesados en el taller. Todo lo que necesitaba era una chispa de inspiración para demostrar que la cocina no era solo una actividad diaria, sino una forma de arte que podía unir a las personas. Tranquilizó su mente mientras revisaba los ingredientes. De repente, no solo pensaba en lo que estaba creando, sino en lo que podría aprender de cada historia que cada receta contaba. La cocina es una forma de comunicación, murmuró, dándose cuenta de que había estado tan enfocado en su carrera que había olvidado la riqueza de lo cotidiano. Aquí,
en la simplicidad de los huevos y las verduras, podía encontrar un propósito renovado, un propósito que fluiría de su corazón al plato. Consciente de que el taller requeriría más que solo recetas, Martín pensó en su comunidad. Tendría que involucrar a otros, compartir no solo el proceso de cocinar, sino también el valor de crear relaciones. Sin embargo, surgía un temor que no podía ignorar. ¿Qué pasaría si Damián decidiera interferir en sus planes? A medida que los días pasaban, el pueblo comenzaba a hablar de la próxima actividad en la casa de doña Clara. Era un sutil murmullo al inicio, pero pronto se convirtió en una conversación. Sin embargo, el viento traía consigo rumores de que Damián estaba observando, tomando nota de cualquier intento de revivir la cocina tradicional. La noche antes de su primer taller, Martín sintió una mezcla de emoción y ansiedad. Caminó por el jardín donde su abuela solía enseñarle a reconocer las hierbas y especias, recordando sus risas y los consejos que siempre llevaban a recordar que lo importante no era la técnica, sino el amor con el que se cocinaba. La primera clase fue un éxito moderado, pero Martín percibió que había más en juego que solo las recetas. Se dio cuenta de que cada participación era un paso hacia la construcción de un vínculo que desafiaba el dominio de Damián. Sin embargo, en ese mismo momento, la figura del magnate parecía acechar entre las sombras, listo para derrumbar lo que estaba tratando de edificar esa noche. Mientras se preparaba para dormir, Martín se miró al espejo y notó al hombre que estaba en proceso de cambiar. El temor ya no dominaba sus pensamientos como antes. Había ahora una determinación palpable en su interior. La lucha por lo que representaba el taller apenas comenzaba y la conversación con su abuela resonaba en su corazón. La esencia de cada ingrediente, con esa luz guiándolo, supo que el verdadero desafío no era solo vencer a Damián, sino vencer la duda en sí mismo. Mientras se recostaba, cerró los ojos con la convicción de que al día siguiente, tendría que enfrentarse a la realidad de un conflicto que podría transformar su futuro. ¿Sería capaz de sostener lo que había comenzado, o la presión del magnate lo haría tambalear? Las horas de la noche se alargaron, y la pregunta resuena en su mente: ¿estaba listo para confrontar su destino? El sol asomaba por la ventana, bañando la cocina de doña Clara con una luz dorada. Martín ya no podía permitirse dudar, había que tomar decisiones rápidas. La primera sesión del taller había traído consigo un eco de entusiasmo, pero también revelaciones inquietantes. Ese eco, aunque cálido, estaba respaldado por una inquietante realidad. Damián siempre observaba desde las sombras. La presencia constante de la rivalidad era un recordatorio de que cada paso debía ser calculado. Mientras organizaba los ingredientes, reflexionó sobre lo que había aprendido en el taller inaugural. Cada persona que se sentó en esa mesa compartió no solo su hambre de conocimiento, sino también historias que jamás habrían imaginado que tenían en común. La conexión se había generado a través de un simple plato de comida. Martín sentía que su valor como facilitador iba más allá de enseñar a cocinar. Se trataba de guiar a las personas hacia un lugar seguro donde se sintieran escuchadas. Un sentimiento de responsabilidad comenzó a crecer en su interior. Atraer a más participantes no era solo un fin personal, era una necesidad colectiva. Así que, decidió reforzar la idea de colaboración en la próxima clase. Sin embargo, la ansiedad por el próximo encuentro con Damián apretaba su pecho, una presión que no podía ignorar. Las historias de su ambición no solo eran leyendas, eran advertencias vivas. A la mañana siguiente, tenía programado un encuentro para discutir el taller con algunos de sus compañeros. Se reunió con Joaquín y Ana, quienes habían mostrado interés en colaborar, pero él aún vacilaba entre la emoción y el miedo. A medida que se sumergían en las diferentes recetas, sintió que su mente se llenaba de ideas sobre cómo construir algo más grande. Tal vez deberíamos agregar un enfoque comunitario, propuso Joaquín, de manera casual. Un día de cocina abierta, donde cualquiera pueda venir y contribuir con sus recetas. La idea electrizó a Martín. La visión de un espacio donde se pudiera compartir, aprender y crear en conjunto comenzó a tomar forma en su mente. Esa no era solo una manera de combatir a Damián, sino una oportunidad para darle vida al legado de su abuela, transformando cada ingrediente en un símbolo de unión. Mientras discutían detalles, Martín notó cómo su corazón latía con más fuerza. La presión de Damián comenzó a parecer manejable. Sentía que los lazos que estaba formando eran más poderosos que cualquier estrategia económica que pudiera implementar su adversario. Este taller no solo era un medio de supervivencia, era un vehículo de cambio, de redescubrimiento ante la adversidad. Al salir de la reunión, su mente estaba en ebullición. Un torrente de ideas fluía como si cada una de ellas le recordara la esencia de lo que significaba cocinar con amor y valor.
Pero justo cuando estaba a punto de entusiasmarse, la voz de su abuela resonó en su mente: no es suficiente querer, debes también actuar y elegir con claridad. Decidió dar un paso concreto. Convocaría a más personas a participar en la siguiente clase como colaboradores, pero antes necesitaba examinar lo que Damián podría hacer a continuación. La intriga lo consumía, en su mente, sus planes no podían permitir espacio para subestimar a su enemigo. ¿Cómo podría anticiparse a sus movimientos? La noche llegó y Martín se encontró de nuevo en su cocina. Esta vez, sin embargo, había un aire diferente. La electricidad de los ingredientes crujía bajo su toque, y una idea concreta comenzaba a materializarse. La única forma de asegurarse de que lo que había comenzado no se detuviera era fortalecer su visión y resistir cualquier embestida del exterior. Era el momento de liberar su potencial y afrontar la competencia con todo lo que había aprendido. Pero mientras miraba el espejo, cuestionaba si su desarrollo personal sería suficiente para enfrentar a un hombre dispuesto a hacer lo que fuera por aplastarlo. ¿Podría hacer florecer su taller o el miedo lo llevaría a una rendición anticipada? La noche era profunda y silenciosa, pero en su mente la batalla continuaba. La presión se transformaba en determinación. La pregunta resuena aún más fuerte: ¿era realmente capaz de luchar por su futuro en un mundo donde la ambición no conocía límites? La mañana del encuentro con Joaquín y Ana llegó con una niebla densa que cubría la ciudad, como si el mundo estuviera en suspenso. Martín, sin embargo, había convertido esa incertidumbre en combustible para su espíritu. Se levantó temprano, decidido a implementar su visión y a dar un golpe de efecto en la próxima clase. Cada instante previó una posibilidad nueva, un paso más hacia la fortaleza que anhelaba construir. Mientras preparaba el desayuno, reflexionó sobre su infancia, recordando a su abuela con sus manos arrugadas, creando magia en la cocina. Ella le había enseñado que cada ingrediente, no importa cuán simple, tenía el poder de cambiar la experiencia de una comida. Su visión se expandía hacia su taller. Tal vez un simple huevo, en el contexto adecuado, podía transformar no solo platos, sino también vidas. Cuando Joaquín y Ana llegaron, la energía en la cocina era palpable. Martín se dedicó a compartir su idea con mayor claridad. ¿Y si en lugar de solo cocinar, transformamos esto en una experiencia donde cada uno de nosotros aporte su propia historia? Un espacio donde lo colectivo se fusione con lo individual. Sus palabras eran firmes, imbuidas de una sensación de propósito renovado. Joaquín parecía entusiasmado. Ana, introspectiva al principio, asintió, como si analizara más allá de lo evidente. Mientras la conversación fluía, se les unió Laura, una de las participantes de la primera clase. Ella era una mujer mayor, con una sonrisa que irradiaba sabiduría. Lo que dices, Martín, me recuerda a cómo mi madre usaba un solo huevo para unir a nuestra familia en las comidas, compartió con un brillo en los ojos. No se trataba de lo que había en el plato, sino de quién estaba alrededor de la mesa. Martín sintió que, poco a poco, el propósito que buscaba empezaba a florecer ante sus ojos. Impulsado por ese momento, se dio cuenta de que el taller podía convertirse en mucho más que una simple serie de clases de cocina. Era la plataforma que necesitaba para explorar las historias detrás de cada receta, unir a las personas y liberar el potencial oculto que había, a menudo, aprendido a ignorar. Sin embargo, esa revelación se acompañaba de un temor latente: ¿podría realmente abarcar la responsabilidad de facilitar tales encuentros? El miedo a defraudar a su abuela y a sí mismo lo aterraba. La primer clase del nuevo formato estaba programada para el siguiente fin de semana. Así que, durante los días que siguieron, Martín se dedicó a trazar un horario, invitar a nuevos colaboradores y crear un ambiente acogedor en su cocina. La idea de abrir su espacio algo más amplió su corazón. Era un formato más inspirador, pero también la posibilidad de que Damián utilizaría esa apertura para usar su desventaja. Con cada tarea que realizaba, la ansiedad se transformaba en motivación. Sin embargo, mientras preparaba todo, una inquietud comenzó a agitar su mente. Durante una noche en la cocina, tras solo una semana de trabajo, se dio cuenta de que Damián había comenzado a distribuir volantes, anunciando un taller de cocina superior en el mismo barrio. La bofetada de la rivalidad era innegable. Esa evaluación de sus esfuerzos se convirtió en un balde de agua fría. El desafío estaba claro: sería un enfrentamiento directo, donde su esencia y la de Damián se verían expuestas ante la comunidad que tanto deseaba atraer. El impulso inicial por crecer se tornó en un peso. La duda giraba en su mente, pero otra voz, quizás la de su abuela, susurraba que el camino a seguir era distinto.
La autenticidad que ofrecía era un refugio que no podría ser replicado por un simple truco publicitario. Martín sintió el fuego de la determinación arder en su interior. Así que decidió hacer algo más que solo prepararse. Aprovecharía esa rivalidad, en lugar de rendirse, utilizaría la competencia como una oportunidad para fortalecer su red de conexiones, como un verdadero sentido de comunidad. Podía ser que Damián estuviera jugando a ganar, pero él no estaba dispuesto a dejarse llevar. Por la corriente, mientras la noche caía, con las luces de la cocina parpadeando de emoción y ansiedad, se hizo una promesa a sí mismo: su taller no solo sería una experiencia culinaria, sino un espacio donde se cultivaran conexiones genuinas. Pero ¿sería suficiente para mantener la autenticidad ante el espectáculo que Damián estaba preparado para ofrecer? Martín se encontró una vez más frente al espejo, no solo cuestionando sus habilidades, sino también sus valores. En su reflejo, las preguntas arrojaban sombras. ¿Podría seguir adelante, o la ambición de su rival oscurecería su luz? Mientras la bruma de la noche se desvanecía, una verdad quedaba clara: el desafío no solo residía en la cocina, sino en lo profundo de su ser. ¿Era capaz realmente de transformar su vulnerabilidad en fuerza para afrontar lo que se avecinaba? La semana transcurrió entre la ansiedad y la expectativa, con cada día aumentando la presión que sentía sobre sus hombros. Martín dedicó sus mañanas a ajustar cada detalle del taller, desde la disposición de la cocina hasta la selección de las historias y recetas que resonarían con su nuevo enfoque. Sin embargo, cada avance se vio acompañado por el eco de los volantes de Damián, arrojando sombras de duda sobre su proyecto. Un día, mientras revisaba los ingredientes que había comprado, se dio cuenta de una verdad inquietante: su inseguridad se había materializado en una serie de decisiones impulsivas. Comenzó a dudar de su capacidad para crear una experiencia auténtica que realmente pudiera destacar entre los planes opulentos que Damián estaba promocionando. La voz de la desconfianza se hizo cada vez más fuerte. ¿Y si no soy lo suficientemente bueno? ¿Y si los demás prefieren la superficialidad al significado? Se preguntaba. Imbuido por esa revelación, Martín decidió llevar a cabo una evaluación honesta de su enfoque. En lugar de dejarse vencer por el temor, optó por utilizarlo como un motor de crecimiento. Se sentó en la mesa de su cocina, un lugar que siempre había sido un refugio, y comenzó a escribir en su cuaderno un plan de conexión. ¿Cómo podría hacer que cada participante sintiera que su voz era tan importante como las recetas que prepararían? Martín visualizó el inicio de la clase. Con cada nombre de los asistentes, se comprometió a recordar sus historias y sus aspiraciones. Esa noche, algo cambió dentro de él: comprendió que la rivalidad con Damián ofrecía una oportunidad para profundizar en su propio propósito. Decidió que no se trataría solo de cocinar, sino de crear un espacio donde las historias se entrelazaran, donde el huevo simbólico lleno de vida diera paso a algo mucho más significativo. Así, hizo un llamado a los recuerdos de su abuela. Reflexionó sobre cómo ella solía llenar la casa de aromas y relatos, creando una atmósfera donde los sabores cobraban sentido. Era el legado que debía honrar. Su esencia no era solo sobre la cocina, sino sobre cómo cada plato podría ser un testimonio del amor y las experiencias compartidas. Esas instancias lo llevaban a reafirmar su identidad y a fortalecer su carácter como facilitador de historias. Con ese nuevo enfoque, embarró el camino hacia la conexión, y decidió incluir un segmento especial en su taller: descubrir a sus asistentes a través de sus experiencias relacionadas con la cocina. Por primera vez, sentía que se estaba aproximando a algo genuino, algo que podría diferenciarse de la ostentación que Damián prometía. Los días se convirtieron en un torrente de actividad. Con cada tarea, sentía que su ansiedad se transformaba en empoderamiento. La reacción de Joaquín y Ana ayudó a cimentar esa visión. Juntos trabajaron en cómo compartir estas historias, cómo construir un sentido de pertenencia que pudiera resistir cualquier comparación con la rivalidad. Había algo en el aire que le decía a Martín que esa era la clave: autenticidad. Finalmente, el día del taller llegó. La expectativa llenaba la habitación, y, al ver a sus asistentes llegar, una corriente de confianza recorrió su cuerpo. Había invitado a la primera persona que se había inscrito para compartir su historia antes de cocinar. Era una mujer que había perdido a su madre y se había aferrado a su receta de gazpacho para mantenerla viva en su memoria. Mientras Marta hablaba, el entorno se transformó, el aire espeso de competencia se disipó, dejando lugar a un ambiente de conexión. Martín sintió que el verdadero desafío no era Damián, sino el tamaño de su propio compromiso con esa experiencia. Se dio cuenta de que, aunque la ambición de su rival podía ser fuerte, su autenticidad tenía un poder profundo y transformador. Sin embargo, en medio de las historias compartidas y la energía renovada,
la puerta se abrió y Damián apareció, con una mirada desafiante que hizo que la atmósfera vibrara. La continua presencia de su rival acechaba, planteando preguntas angustiosas. Martínez sintió un nuevo nudo en su estómago. La noche que había esperado con tanto anhelo se tornaba ahora un campo de batalla. ¿Sería capaz de mantener su esencia sólida frente al desafío que Damián representaba, o caerían a la trampa de la competencia inminente? La respuesta a esta pregunta, marcada por su deseo de definir su camino, pendía en el aire como un plato a punto de caerse. El murmullo de los asistentes comenzó a difuminarse cuando Damián se situó en la puerta, sus ojos como dagas desafiantes. Martín sintió una sacudida interna. Sabía que la atmósfera que había cultivado durante semanas estaba en juego. Este no era solo un taller, era un símbolo de su identidad, de su lucha personal contra la duda que alguna vez había casi ahogado su pasión. Martín se obligó a concentrarse. Miró a su audiencia, cada rostro esperando una experiencia genuina. Marta había compartido su dolor a través de la comida, y eso era lo que él deseaba conservar, la autenticidad. Sin embargo, la presencia de Damián encendió un fuego en su interior. La competitividad que antes le aterrorizaba ahora le ofrecía un propósito renovado. No podía dejar que la rivalidad eclipsara la esencia de su visión. Hoy no se trata de demostrar quién es mejor, pensó. Se trata de conectar, de honrar las historias. La mirada de Marta, llena de vulnerabilidad y esperanza, le hizo abandonar cualquier idea de enfrentamiento. Debía mantener su rumbo. La primera receta del taller era el gazpacho que Marta había traído. Mientras los ingredientes se reunían en la mesa, Martín decidió cambiar su enfoque. En lugar de realizar una demostración impecable, optó por invitar a los asistentes a contribuir. ¿Alguien quiere compartir alguna receta familiar vinculada al amor y la pérdida?, preguntó, notando cómo la ansiedad revertía en una energía de apoyo. Poco a poco, las historias comenzaron a entrelazarse. Un hombre habló de la tarta de manzana que su abuela solía hornear cada domingo, y cómo esa tradición había pasado de generación en generación, llenando su hogar de risas y recuerdos. Martín se dio cuenta de que cada pequeña anécdota era un hilo que unía a todos en la habitación, transformando la competencia en un tejido de comunidad. Mientras las manos preparaban los ingredientes del gazpacho, Martín se permitió un momento de reflexión. Las inseguridades que le habían consumido durante días se estaban disipando. En vez de buscar la validación en la victoria sobre Damián, estaba encontrando propósito en la conexión humana. En su mente, comprendió que el verdadero valor de su taller no radicaba en demostrar que era un mejor cocinero, sino que estaba llamado a ser un mejor narrador y puente entre los corazones de las personas. De repente, Damián interrumpió, elevando la voz para hacer una observación sarcástica sobre la simplicidad del gazpacho. La sala se estremeció levemente. La provocación caía como un yunque. Martín sintió el impulso de responder, de defender su enfoque. Sin embargo, una chispa de claridad iluminó su mente. No podía permitir que Damián robara su energía. Respiró hondo, visualizando el legado de su abuela y el amor que emanaba de cada receta compartida. La cocina es un acto de amor, Damián, se atrevió a decir, dejando que su voz se mantuviera firme. No se trata de lo que es, más, o menos. Cada plato tiene su historia y su significado. Se notó que algunos asistentes asentían con la cabeza, y eso le dio fuerza a Damián. Sorprendido por la respuesta, retrocedió un paso. Martín, sin embargo, no se dio por vencido. Comenzó a manifestar cómo cada uno debía atreverse a poner su huella en la cocina, empezando a abrir el espacio para que los demás también pudieran compartir sin miedo a ser juzgados. El taller continuó fluyendo, y a medida que cada persona se abría, un círculo de confianza se formaba. El gazpacho era más que un plato. Ahora representaba la confluencia de momentos que habían vivido, y Martín podía sentir cómo las paredes que había levantado en sí mismo se caían. Había encontrado un sentido profundo de pertenencia en el lugar donde antes solo había ansia de competitividad. Mientras la noche avanzaba, Martín se sintió más fuerte al mirar a los ojos de quienes compartían con él y notó un cambio en el enfoque de Damián, quien, tras la demostración de autenticidad, parecía cuestionarse a sí mismo. Sin embargo, justo cuando pensaba que había superado el bloqueo que representaba Damián, el rival se acercó, susurrándole al oído con tono burlón: «Esto no ha terminado». La tensión flotaba nuevamente en el aire, como si el campo de batalla se volviera a establecer. Martín sintió que la verdadera lucha estaba lejos de culminar. Había comenzado un viaje personal de crecimiento profundo, pero se daba cuenta de que la rivalidad se transformaba en algo más complejo.
La pregunta que resonaba en su interior era, ¿cómo sostener su autenticidad ante un adversario que pareciera no tener límites? Mientras los últimos ingredientes del gazpacho se mezclaban en la olla, la incertidumbre crecía. ¿Podría Martín mantener su esencia intacta, o las próximas provocaciones de Damián lo llevarían a cuestionar su propio valor una vez más? Martín observó el gazpacho burbujear suavemente en la olla, las luces titilantes del lugar reflejándose en su superficie colorida. La atmósfera se había transformado en algo palpable, una mezcla de risas, relatos y el aroma fresco de los ingredientes. Sin embargo, la inquietud que le había dejado la advertencia de Damián emanaba como un eco lejano en su mente. ¿Qué significaba realmente para él sostener esa autenticidad en un entorno donde la crítica acechaba en cada rincón? Mientras los asistentes continuaban compartiendo sus historias, Martín sintió que cada relato era un ladrillo más en la construcción de su nueva identidad. Pero Damián, ese puñal empañado en la sombra de la competencia, lo había empujado a repensar su lugar. La antigua inseguridad que alguna vez lo había definido comenzó a asomar. Cuestionando si realmente podía mantener su autenticidad frente a adversidades, decidió que no podía permitir que la incertidumbre lo dominara. Se retiró a un rincón del taller, donde podía escucharse a sí mismo. Cerró los ojos y dejó que los ruidos se desvanecieran. Recordaba cómo su abuela siempre decía que cada receta tenía su propio ritmo, su propio impacto. La cocina no es solo un arte, es una forma de ofrecer un pedazo de ti mismo, recordaba también. ¿Por qué Damián había despertado ese temor en él? Con esa llamada de atención interna, Martín abrió los ojos, sabiéndose revigorizado por el propósito. Regresó al círculo donde todos compartían. Decidió, entonces, enfrentar la situación en lugar de evitarla. Les propongo algo diferente, dijo con voz firme. Al finalizar este taller, deseo que todos compilemos nuestras historias en un libro de cocina, cada receta compartida vendría acompañada de una anécdota. Así, seremos parte de algo más grande que una simple reunión. Las reacciones fueron positivas. Vio brillar la luz en los ojos del público, esperanzas revividas. Como un maestro que avanza sin miedo, continuó, la cocina es un acto de amor, y compartir nuestras historias es celebrar la vida en sus matices más profundos. Las dudas, por un momento, retrocedieron. Sin embargo, la mirada de Damián, que lo había acechado toda la noche, no se desvanecía. En su actitud desafiante, había un aire diferente. Era un interés por lo que estaban construyendo, pero también una falta de fe en la autenticidad de Martín. Se acercó de nuevo, esta vez con un aire más calculador. ¿De verdad crees que un libro va a cambiar tu falta de calidad en la cocina?, cuestionó, sus palabras afiladas. Martín se sintió amenazado pero también iluminado. Tenía ante sí la oportunidad de reflexionar sobre su propia valía y su conexión con cada relato. En los ojos de sus participantes, había algo más que búsqueda de recetas. Era un deseo rebelde de marcar sus vidas de un modo significativo. Pensó en lo que realmente deseaba demostrar. Era claro que Damián no iba a cesar en sus intentos por desarmarlo. Pero ahora Martín comprendía que cada ataque era un reflejo de su propia lucha interna. ¿Qué tan importante es mi cocina y mi historia?, se cuestionó. La respuesta resplandecía nítida en su mente. El verdadero desafío no radicaba en ser el mejor, sino en atreverse a ser el mismo sin miedo. Martín levantó la mirada hacia Damián, su determinación reflejada en su serenidad. No se trata de un libro, Damián, sino de conectar a través de nuestras vulnerabilidades. Cada receta aquí lleva consigo un legado. Las palabras resonaron, y en ese instante se sintió más fuerte, como si la afirmación de su verdad se materializara en el aire denso del taller. Sin embargo, tras la mirada desafiante de Damián, se ocultaba algo profundo, no solo dudas individuales, sino una necesidad de su propia transformación. Martín se sintió intrigado. ¿Sería posible que detrás de esa rivalidad hubiese un deseo genuino de también encontrar su propia autenticidad? Mientras el taller continuaba y la energía creciera, el rostro de Damián comenzó a transformarse, revelando una vulnerabilidad inesperada. El juego ya había cambiado, así como sus percepciones. Martín sintió que un nuevo enfoque se vislumbraba en su relación con Damián. Quizás, tras la rivalidad, había espacio para un entendimiento mutuo. Mientras la noche avanzaba, una nueva pregunta se instaló en su mente: ¿podría Martín abrir una puerta a la empatía donde solo había rivalidad, y al mismo tiempo, proteger su propio viaje de autenticidad? La olla de gazpacho seguía hirviendo, pero los verdaderos ingredientes de esta batalla estaban por descubrirse.
La lucha aún no había hecho más que comenzar. Martín sintió como la mezcla de aromas en el aire lo invitaba a seguir adelante. La olla de gazpacho seguía burbujeando, pero su mente hervía con ideas. La pregunta que le había surgido sobre la posible empatía con Damián resonaba en sus pensamientos como una pequeña campana, indicando un cambio en su propia percepción de la competencia. Pero, ¿realmente podría dar ese paso sin perder su esencia? Con determinación, hizo girar la cuchara en el gazpacho, dejando que el calor del momento lo invadiera por completo. Aquel taller no solo era una oportunidad para compartir recetas, sino una prueba de su capacidad para construir conexiones profundas. Sabía que la autenticidad requería más que simples palabras, necesitaba mostrar su vulnerabilidad y abrirse en un espacio donde la rivalidad podía convertirse en aprendizaje mutuo. Mientras el taller avanzaba, Martín fue observando las dinámicas entre los participantes. Las historias compartidas variaban desde momentos de alegría hasta relatos de pérdidas profundas. Una abuela relató cómo un simple huevo le había devuelto la esperanza en tiempos difíciles, cuando su comunidad enfrentó una crisis. Aquella narración llenó el ambiente de emoción palpable. Cada ingrediente tiene un poder único, pensó Martín. Tal vez, en lugar de temer la crítica, podría este viaje servir para recordar que cada uno tiene algo valioso que aportar. Sin embargo, la presencia constante de Damián lo inquietaba. Era como una sombra, a veces intrigante, a veces amenazante. Martín decidió que no podía continuar con solo una defensa pasiva. Tenía que ejecutar un plan, un giro estratégico. No solo se trataba de demostrar que sus recetas eran buenas, sino de demostrar que su enfoque humanista hacia la cocina podía ser igual de valioso como la calidad técnica que Damián exigía. Con esa resolución, se dirigió a Damián. ¿Qué te hace sentir que mi enfoque es menos válido que el tuyo? La pregunta fue directa, casi como un reto. Damián lo miró, las cejas fruncidas, y Martín vio una chispa de sorpresa acompañada de una sombra de reconocimiento. Tus ideales son bonitos, pero en la cocina la calidad se mide en resultados, respondió Damián, aunque su voz era menos cortante que antes. ¿Y si los resultados se midieran por las historias que creamos juntos, por las memorias que hacemos? La cocina no es solo un plato, es un viaje. Las palabras brotaron desde el núcleo de Martín, resonando en el ambiente. El diálogo sembró una semilla en su interior, generando una curiosidad creciente sobre cómo Damián podría responder. ¿Acaso había en su adversario un deseo de descubrir un nuevo enfoque sobre la cocina y la vida? Mientras las conversaciones continuaban, Martín observó cómo los participantes parecían más conectados entre sí. Sentía que, a pesar de la resistencia usual ante Damián, la fragilidad que comenzaba a vislumbrar en aquel rival podía ser una oportunidad para que ambos se revelaran profundamente. Con el taller llegando a su punto culminante y las historias entretejidas como hilos en un tapiz, Martín sabía que ya no podía esperar más. Era el momento de elevar el propio viaje. Vamos a realizar una comida colectiva, donde fusionaremos nuestras recetas y anécdotas. Un plato al final que simbolice cada parte de nosotros, propuso. Las reacciones fueron diversas, pero en los ojos de la mayoría había una mezcla de entusiasmo y curiosidad. Damián se cruzó de brazos, su expresión una mezcla de duda y reflexión. Martín podía sentir cómo se estaba formando una corriente de energía en el lugar, llena de potencial. Mientras comenzaba a delegar tareas y contagiar entusiasmo, Martín notó que Damián se mantenía recluido, observando más que participando. Pero no por mucho tiempo. Martín estaba decidido a romper esas barreras y demostrar que la cocina podía ser un espacio seguro para la transformación personal. Sin embargo, al final de la actividad, Martín comprendió que el desafío no estaba solo detrás de la estufa, sino también en las emociones que irían surgiendo en el camino. Y con una anécdota compartida para cada ingrediente, el próximo encuentro prometía ser no solo de sabores, sino de secretos revelados. Mientras la noche se hacía más oscura y la música suave comenzaba a fluir, Martín se preguntó, ¿habría realmente la posibilidad de que Damián se uniera a su viaje de autenticidad, o estaba destinado a andar solo en este camino? La próxima conversación podría desvelar un nuevo capítulo en su relación. Las llamas del fuego casi consumido reflejaron la incertidumbre y la expectativa. El verdadero desafío apenas comenzaba a cocerse. Martín se despertó aquella mañana con una claridad que no había sentido en mucho tiempo. Había trabajado incansablemente en los talleres de cocina junto a Doña Clara, y el proyecto que habían cocinado juntos comenzaba a tomar forma tangible. Semanas atrás, la sombra del fracaso lo había seguido,
pero ahora había renacido con una nueva visión. No solo quería compartir recetas, deseaba crear vínculos significativos a través de la cocina. El próximo taller se acercaba, y esta vez no habría solo gazpacho, habría un festín de historias y sabores. La emoción vibraba en el aire, y con cada día que pasaba, más personas del pueblo mostraban interés por participar. La noticia del enfoque comunitario había corrido como la pólvora, y pronto, el taller se convertiría en un evento que desafiaba la noción de competencia que Damián había instaurado. Mientras preparaba los ingredientes, recordó el aliento de doña Clara en su oído: la cocina es un acto de amor. Decidido a hacer de este taller un espacio genuino, se sintió listo para enfrentarse no solo a Damián, sino a sus propias inseguridades. En su cocina, la vitalidad del pueblo comenzaba a saturar el aire. La comunidad era un ingrediente que nunca había considerado. El día del taller, el ambiente estaba electrificado. Las mesas estaban llenas de ingredientes frescos y coloridos, pero sobre todo, había una atmósfera de colaboración organizada. La conexión entre los participantes era palpable, cada uno aportaba no solo su receta, sino su historia. La cocina tan simple había evolucionado en un espacio donde la vulnerabilidad se encontraba con la fortaleza. Martín se dio cuenta de que la autenticidad que había cultivado en sí mismo se estaba multiplicando entre los asistentes. Durante el taller, las historias comenzaron a fluir, relatos de amor y superación, de pérdidas y regresos. Una comunidad completamente nueva se iba formando. Entre risas y lágrimas, cada plato se convirtió en un símbolo de lo que habían superado y en lo que aspiraban a ser. Sin embargo, a lo largo de la jornada, sus ojos se toparon con la figura de Damián, quien había llegado sin previo aviso. El magnate observaba desde la entrada, aparentemente escéptico. Pero eso ya no lo intimidaba. Para Martín, la tarea se había vuelto mucho más que un simple taller, era una celebración de lo que verdaderamente importaba. Al final, miró a Damián directamente a los ojos, y con una voz firme y clara, invitó a su rival a participar. Damián, que había previsto derrocar a Martín, encontró a su alrededor una realidad diferente. El ambiente de amor y conexión que había sido creado desarmaba su crítica. Mientras los ingredientes se mezclaban y las historias se compartían, el magnate comenzó a cuestionar su propio enfoque. Quizás hay algo más en esto de lo que imaginé, pensó, viendo cómo la comunidad se unía. Al final de la jornada, Martín se sintió desbordante, pero consciente de que su viaje apenas comenzaba. El reconocimiento del pueblo transformando un simple taller en una celebración de unidad fue su primer logro tangible. Entendió que había logrado más que simplemente revivir tradiciones culinarias, había revitalizado su propia esencia y reafirmado la importancia de su lugar en el mundo. La mirada de Damián había cambiado. El desafío que había sido al principio parecía estar evolucionando hacia un respeto mutuo. El potencial de aprecio estaba surgiendo, lo que significaba que quizás, solo quizás, el magnate estaba listo para abrirse a nuevas posibilidades. Martín estaba listo para este nuevo capítulo. Había conquistado su inseguridad, había demostrado su valía, y había encontrado su voz a través de la cocina. El triunfo no estaba en competir, sino en inspirar, en cocer a fuego lento la autenticidad que resonaba en cada receta compartida. Con el corazón lleno de satisfacción, sabía que el verdadero éxito era crear un espacio que aportara vida, amor y conexión. Une a este grupo de almas buscando transformar sus historias a través de la cocer. No solo se trata de compartir platos, se trata de construir comunidad. Por último, les invito a no dejar que esta historia termine aquí. Suscríbanse inmediatamente a nuestro canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas que pueden transformar más vidas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas se inspiren con estas narrativas. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final enriquecedor. Y no esperen ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal comprenden el valor de actuar.